Siendo las 9:20 de la mañana y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha con la asistencia de 28 senadores. A consideración el acta de la sesión extraordinaria anterior. Si no hay observación, se dará por aprobada. Aprobado. Comunico que los asuntos entrados ya se encuentran distribuidos por medio electrónico a cada uno de los señores senadores. Primer punto del orden del día. Por secretaría. Proyecto de ley que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay y la ampliación de la vigencia de las leyes número 6707/2021, que declara bien público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición para la distribución gratuita a la población de las vacunas contra el COVID-19 y su modificatoria ley número 6727/2021 y la ley número 6742/2021, que crea el Fondo Nacional de Cobertura a Pacientes Hospitalizados con COVID-19 y su modificatoria ley número 6848/2021 y faculta al Instituto de Previsión Social al pago de compensaciones económicas a trabajadores formales suspendidos por aislamiento preventivo, remitido por la Honorable Cámara de Diputados según mensaje número 2530 del 25 de enero de 2022. Se concede el uso de palabra a la senadora Lilian Samaniego. Gracias, presidenta. Buen día para todos. Y antes del tratamiento de este proyecto de ley, propongo, presidenta, convertirlo en comisión. Los que están de acuerdo, alzar acrílico verde o levantar la mano. Suficiente mayoría. Continúa el uso de palabra la senadora Lilian Samaniego. Gracias, presidenta. Al tener la definición de la Cámara de Diputados de haber hecho una modificación al proyecto de ley que habíamos enviado y testando el artículo 4, que me gustaría vía secretaría que se lea, presidenta, mi propuesta es aceptar la modificación hecha por la Cámara de Diputados, a pesar de todo, debido a que si nosotros no ratificamos versión Senado, volvería a la Cámara de Senadores y se dilataría un tiempo más este proyecto de ley. Y el Ministerio de Salud Pública necesita que la ley de emergencia sanitaria esté vigente para todo lo que habíamos debatido en su momento acá en la Cámara de Senadores, para que puedan adquirir las vacunas, para poder también dar cobertura a los gastos de los ciudadanos que fueron hospitalizados en distintos sanatorios y también para el pago por parte del IPS de los trabajadores formales, ¿verdad? Entonces, mi propuesta, presidenta, es aprobar versión diputados para la celeridad del tema. Gracias, presidenta. ¿Se da lectura por secretaría? El párrafo testado del artículo 4 refiere lo siguiente: texto aprobado por la Cámara de Senadores. Autorízase al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Instituto de Previsión Social, Hospital de Clínicas, Hospital Militar y el Hospital Rigoberto Caballero de la Policía Nacional a realizar la contratación para el reemplazo en caso de renuncia, muerte o jubilación del personal de salud, personal de blanco y apoyo en salud de los distintos servicios de salud hasta el 31 de marzo de 2022. Los contratos temporales en el marco de la presente ley deberán constar explícitamente redactados en el documento la información que indique el nombre, cargo y funciones del personal reemplazado y la vigencia de su contrato, que estará publicada en la página web del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Se concede el uso de palabra al senador Abel González. Gracias, presidente. Un saludo a usted y a toda
honorable Cámara. En realidad es muy importante, yo creo que la modificación introducida por la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y estoy 100% de acuerdo con lo manifestado por la senadora Alianza Maniego, también tenemos que darle celeridad, visto que ellos lo que dejaron en totum es que las modificaciones, las contrataciones y los reemplazos se podrán hacer solamente si se tiene el título de médico, ¿verdad? Entonces, para los demás no, ¿verdad? Entonces, esa fue la modificación que introducieron. Y yo estoy de acuerdo en eso, que debemos de apoyar la parte modificada, ¿verdad? Pero quería hacer uso de esa técnica, presidente. Tengo una presentación que quería mostrar, teniendo en cuenta de que este es un proyecto de ley en donde nosotros también, justamente como manifestó la senadora Lilian Samaniego, ¿verdad? Es una ley un poco más amplia en donde nosotros le estamos habilitando al ministerio para que ellos puedan hacer las negociaciones, las compras de vacunas. Creo que van a estar incluidos también a ellas las vacunas pediátricas y compañía, ¿verdad? Y solamente hay un dato muy alarmante que justamente yo estuve haciendo unos análisis. Y estos son los datos de los resultados que pasa el Ministerio de Salud todos los días, desde el 5 de enero hasta el 25 de enero. O sea, que un análisis de los últimos 20 días. Y en los últimos 20 días, nosotros tenemos 165 no vacunados. Los que tienen una primera dosis tenemos 57 y los que tienen dosis completa tenemos 110. Y el dato alarmante que tenemos acá, ¿verdad?, es la efectividad de la vacuna. Nosotros estamos dándole la posibilidad, la facilidad de que no haya ni un solo cuestionamiento a los que nos venden la vacuna, ¿verdad? Justamente eso es lo que es el acuerdo de confidencialidad, ¿verdad? Que ellos no se hacen responsables de nada, ni de los efectos colaterales, de nada, absolutamente, porque es una vacuna experimental todavía, ¿verdad? Pero el dato alarmante es que ahora nosotros no tenemos ni siquiera ninguna efectividad, porque antiguamente nos hablaban de un 97% de efectividad en las vacunas. Ahora, en realidad, tenemos una efectividad del 50%, ¿verdad? Pues 50% los no vacunados, los que fallecen, ¿verdad? 50% no vacunados y 50% vacunados, ¿verdad? Entonces, hay una relación demasiado desproporcional conforme a los que nos habían manifestado, ¿verdad?, que vamos a tener una protección demasiado grande con la vacuna. Yo creo que está bien. Yo soy pro ciencia, yo creo, ¿verdad?, en la ciencia, creo en la vacuna, sé que tenemos que vacunarnos, ¿verdad? Pero acá hay algo que está mal. Las vacunas no nos están protegiendo, ¿verdad? Están muriendo la gente vacunada. O sea que antiguamente nos dijeron que 4 millones de personas deberían de ser vacunadas. Si podemos pasar al siguiente slide, por favor. 4 millones de personas deberían de ser vacunadas para poder tener ya prácticamente la inmunización, ¿verdad? Nosotros actualmente tenemos, con la primera dosis, tenemos 3.524.000 personas. Con segunda dosis tenemos 3.070.000. Este dato es del 21 de enero. Y con dosis completa, que le llaman tercera dosis, son 799.278, ¿verdad? Y los no vacunados tenemos 3.609.000. O sea, tenemos prácticamente 50%, ¿verdad? Y hablábamos de que los jóvenes, por ejemplo, ¿verdad?, y los niños prácticamente no necesitarían las vacunas, ¿verdad? Pero al final, ahora estamos hablando ya de los niños, ¿verdad?, que tenemos que vacunar a los niños, ¿verdad? Y ¿qué tenemos que decir con relación a los que están muriendo, los vacunados, por ejemplo, ¿verdad? Insistimos en la vacuna. Yo creo que tenemos que hablar un poquito con la gente que nos venden la vacuna, la efectividad de la vacuna, ¿verdad? Pues yo creo que ese es un cuestionamiento en función a estadísticas, en función a números, ¿verdad? Que estamos invirtiendo 1.800, 1.900 millones de dólares, no, 1.600 millones de dólares que hemos aprobado, ¿verdad? Se gastó muchísima plata
pero no tenemos nosotros una efectividad, la efectividad que estábamos esperando, ¿verdad? Yo pienso que si la efectividad iba a ser lo que nos propusieron, ¿verdad? Que iba a ser el 97%, por lo menos deberían haber de cada, no sé, 95 no vacunados, 3 fallecidos de vacunados, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahora tenemos un parity. Se muere el 50% vacunado y se muere el 50% no vacunado, ¿verdad? Entonces, eso a mí me llama la atención, ¿verdad? ¿Será que las vacunas no tuvieron ningún problema? No sé, algún tipo de inconveniente, no están surtiendo el efecto. ¿Por qué? ¿Cuáles son las vacunas de estos que fallecieron? Por ejemplo, ¿qué vacunas se aplicaron? Si fueron de la Pfizer, si fueron de la Sputnik. O sea, es algo alarmante que tenemos que analizar, ¿verdad? Y que el Ministerio de Salud tiene que darnos una respuesta, tiene que venir a decirnos, miren, acá está, se aplicaron tantas vacunas de Pfizer, se aplicaron tantas vacunas de Sputnik, se aplicaron tantas vacunas de AstraZeneca, y estos son los fallecidos. Tenemos que ver cuáles son los que realmente tienen efectividad para no andar comprando una vacuna que por ahí a la larga no nos protege, ¿verdad? Entonces, yo en realidad voy a hacer un pedido de informe al Ministerio de Salud para ver realmente cuáles son las vacunas que se le aplicaron a estas personas que fallecieron, ¿verdad? En su porcentaje, y que nos sirva por lo menos como estadística para ver qué vacuna poder comprar y cuáles van a ser las más efectivas, ¿verdad? Y entonces manifestar eso como una llamada de atención al Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque ahora estamos aprobando otra vez las medidas especiales, ¿verdad? En donde ellos no se hacen responsables de nada, que si nosotros nos enfermamos o tenemos un efecto colateral o nos da una fiebre o tenemos problemas al corazón por causa de la vacuna, fallecemos por eso, ellos no tienen ninguna responsabilidad. Eso es lo que nosotros estamos habilitando otra vez, ¿verdad? Pero en el fondo, por lo menos yo quiero tomarme la libertad de hacer un cuestionamiento de que el 50% de la vacuna, de los que mueren, son vacunados y el 50% son no vacunados, y que no hay una efectividad clara y objetiva con relación a las personas que se están aplicando la vacuna. Entonces, nada más eso era mi participación, y dejar este cuestionamiento también ahí para los colegas que quieran hacer uso. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Para una moción de orden, el senador Amado Florentín, y luego para una aclaración, el senador Blas Llano. Gracias, presidenta. Presidente, para mí es bien claro y no tenemos muchas opciones. Es aceptar versión diputado o ratificar versión senado. Entonces yo solicito cierre de lista de oradores y que votemos, presidente. Gracias. La moción del senador Amado Florentín, los que están de acuerdo, levantar acrílico verde o levantar la mano. Cierre de lista de oradores. Suficiente mayoría. Se cierra con el senador Salim Busarquis. Para una aclaración, el senador Blas Llano. Gracias, presidenta. Un saludo cordial a todos los colegas. Esto se refiere a la ley que fue tratada ayer o lunes en la Cámara de Diputados, y que, así como explicó la colega senadora Lilian Samaniego, se refiere a un solo artículo, que es el tema de la renovación de los contratos que se va a limitar a los médicos. Eso es lo que quería. Es así, ¿verdad? Sí mismo, señor senador. Ok, así eso mismo. es todo, presidenta. Gracias. Entendí bien. Gracias, senador. Tiene uso de palabra el senador Patrick Kemper. Muchas gracias, presidenta. Aprovecho la ocasión para saludar con el mayor respeto a todos los colegas. Pues yo pensé que íbamos a debatir un poquito, pero ya que estamos aparentemente en el mismo sentido, querida presidenta, conforme a lo que manifestó la apreciada senadora Lilian Samaniego, solamente ya entonces para manifestar también mi apoyo a la aprobación de la versión que vino de la Cámara de Diputados. Gracias, presidenta. Gracias, señor senador. El senador Stefan Rasmussen tiene uso de palabra. Gracias, presidenta. Un saludo a usted y a todos los colegas a través suyo.
Bueno, de nuestra parte también acompañar la versión de diputados. Entendemos que acá lo más importante es la celeridad, como ya dijo la colega Samaniego. Es importante que esto salga. Ya lo hablamos en la sesión anterior. Sí, creemos que fue una irresponsabilidad por parte del Poder Ejecutivo de no tratar esto ya en noviembre o diciembre del año pasado. Pero bueno, eso ya está, digamos. Entonces, acá lo importante que salga, lo importante es tener la ley promulgada, que se pueda postergar, digamos, la vigencia, sobre todo el tema de las vacunas. Como todos sabemos, el tema de las vacunas pediátricas. Creemos que eso es lo que está esperando la ciudadanía, por lo menos que el Ministerio de Salud tenga esa potestad, independientemente a quien quiera o no vacunarse, digamos, que eso ya está en la libertad de cada ciudadano. Yo quería hacer referencia específicamente al artículo 4, que de hecho hicimos referencia también en la sesión pasada, que de hecho no se necesita una ley especial para recontratar. Y voy a dar dos argumentos al respecto, ¿verdad? La primera es que cada ministerio tiene la libertad de contratar hasta el tope presupuestario que tenga dentro del crédito presupuestario, dentro del clasificador presupuestario. Si es profesional dentro de honorarios profesionales, si es jornalero dentro de jornales. Entonces no se necesita una ley especial para contratar o recontratar. Y además de eso, el segundo argumento que pasé ahí al secretario general, si después puede proyectar y también leer el artículo 42 de la ley de presupuesto vigente, de la ley de presupuesto del año 2022, ya establece la excepción dentro de la Secretaría de la Función Pública para que el personal de blanco pueda ser contratado vía la excepción, por un lado. Y por otro lado, en el segundo párrafo de ese artículo 42, establece ya que todo el personal de blanco, no solamente médicos, pueden tener 3 vínculos dentro de una entidad pública y hasta 4 vínculos en diferentes entidades públicas. Esta ley está vigente hasta el 31 de diciembre del año 2022. Entonces, realmente ese artículo 4, por lo menos a nuestro entender, y claramente lo establece la ley de presupuesto 2022 vigente, ya está vigente, valga la redundancia. Entonces, realmente es inocuo lo que se determine en el artículo 4 de la ley que estamos tratando ahora, o del proyecto de ley que estamos tratando ahora, porque eso ya está establecido, ¿verdad? Y brevemente, si pueden agrandar un poco más para leer, ya para cerrar. Dice: para el personal de blanco, el Ministerio de Hacienda establecerá modalidades de pago que se ajusten a las exigencias y condiciones requeridas en los servicios. En los casos en que el personal de blanco contratado nombrado, que por su especialización en el área de salud tenga que realizar tareas en distintos centros de atención médica, podrá ocupar hasta 3 cargos en centro asistencial en una entidad de salud u ocupar hasta 4 cargos en distintos centros asistenciales de entidades de salud por día y en horarios diferenciados. Se entenderá por día y horario diferenciado los turnos de servicios médicos que no resulten superpuestos ni simultáneos. Bueno, y después sigue alguna aclaratoria. Y en la primera parte del artículo dice: exceptúese al Ministerio de Salud, dentro del SINAR y la Secretaría de la Función Pública, las contrataciones, ¿no? En la sesión anterior se había hablado de que el equipo económico tenía que autorizar previamente, pero como todos sabemos, el equipo económico, ya pueden dejar de compartir nomás sala técnica. Como todos sabemos, el equipo económico depende del presidente de la República en la persona del ministro de Hacienda. Y si se necesita una excepción del equipo económico, claramente el equipo económico puede sacar una resolución exceptuando o aprobando, haciendo la excepción hasta el 30 de junio o hasta el 31 de diciembre, hasta cuando, digamos, lo determina el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Yo lo que quería nomás dejar en claro y compartiendo esta ley vigente,
es que esto está ya autorizado por ley, entonces no se necesita una nueva ley con respecto a los vínculos, a la cantidad de vínculos, ni con respecto a las excepciones para la contratación. Esto creo que es importante porque todos sabemos y obviamente tenemos la responsabilidad, lo que nos toca a nosotros del Poder Legislativo, de dar el marco lo suficientemente flexible para que el Ministerio de Salud pueda dar la respuesta, digamos, más adecuada en caso de que esto se vuelva a complicar y que ya se está, digamos, complicando con esta nueva variante. Pero quería nomás compartir también con los colegas y con la ciudadanía que esto ya está habilitado por la ley de presupuesto. Y bueno, y para terminar, Presidenta, y para, digamos, reiterar, nosotros acompañamos la versión diputado, sobre todo porque las partes, creemos nosotros, más importantes del proyecto de ley fueron ya aprobadas por la Cámara de Diputados y que es importante que esto se sancione, se promulgue cuanto antes y este proyecto de ley se convierta en ley. Gracias, Presidente. Gracias, señor senador. Tiene uso de palabra el senador Hugo Richard. Sí. Gracias, Presidenta. Bueno, yo al final, por supuesto, voy a referirme al sentido del voto en relación a las modificaciones de diputados. Pero acá estamos hablando también, como la vez pasada, del tema vacunas, compra de vacunas. Y es importante referirnos al contexto y a las condiciones, porque vamos a seguir comprando vacunas. Entonces no olvidemos ese contexto y esas condiciones que algún colega creo que hizo referencia de alguna manera hace un momento. Asistimos no solamente en el Paraguay, pero en el Paraguay también, a una parte de la ciudadanía que tiene derecho a expresarlo, al descreimiento y a una campaña incluso contra la vacunación. Más allá del rigor científico o no científico de este debate. Pero hay una acción que también yo creo que contribuye para una parte de la población, más allá de mitos y leyendas sobre el tema de vacunas, que es el tema de la transparencia, que fundamentalmente debe de ejercer el gobierno, el Ministerio de Salud, el Poder Ejecutivo. Hay una percepción y que no está muy lejos de la realidad de algunas cosas. Primero, la corrupción. Que la pandemia efectivamente sirve para que ciertos grupos económicos se enriquezcan más. Esa es una percepción con algún basamento seguramente en la realidad. En segundo lugar, no olvidemos de decirle al pueblo paraguayo las condiciones en que se seguirán comprando las vacunas. Me refiero a la ley 6727. Discúlpenme, colegas, pero esto sí creo que tiene que ver con el tema de compra de vacunas. Porque recuerden que en el artículo 2, y nosotros votamos, pero también algunos dijimos en ese momento que en los contratos, autorizamos que en los contratos en que se celebre y la documentación complementaria para la adquisición de vacunas destinadas contra el COVID-19, cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el Estado. Refiero a la cláusula de confidencialidad. Hay otros temas que también están en las cláusulas que contemplan la renuncia de la inmunidad soberana del Estado paraguayo. Las multinacionales, los oligopolios de las farmacéuticas nos pusieron contra la pared y con manos arriba. Si bien es cierto, dijimos aquella vez
alertamos, no era el momento, ¿verdad? Entonces no tuvo mucha repercusión lo que se señaló en ese momento. Pero esto es muy parecido cuando la condena de Galileo, porque nosotros la vez pasada votamos y autorizamos, es cierto. Pero cuando Galileo respondió en aquel juicio, dijo sobre el tema de si la Tierra giraba alrededor del Sol, dijo, y puede ser. Nuestra posición sigue siendo igual. Denunciamos algo que nosotros finalmente aprobamos y que se seguirán haciendo operaciones comerciales en esa misma dirección. Digo esto porque el gobierno no lo dice, pero como que todos ya sabemos. Y en las publicaciones periodísticas incluso se naturaliza qué tipo de vacunas pediátricas se van a comprar. La marca, vamos a llamarle la marca. Lo que falta es que el Congreso de la Nación mañana nos digan, ustedes tienen que aprobar un proyecto de compra de vacunas de tal marca. Y aunque el gobierno no lo diga que van a comprar de esa marca, todos sabemos que van a comprar de esa marca. Esa es la realidad del tema. Y hay otras opciones que no se discuten, incluso en materia de vacunas pediátricas. Porque la CoronaVac habilitó, está la remorada donación del Brasil de 500.000 dosis, creo que. Están las vacunas pediátricas cubanas que tal vez incluso ofrezcan mejores ventajas que otras. Eso no se discute, no está en debate. Porque la fuerza de los intereses de los oligopolios farmacéuticos están ahí y cuyos tentáculos penetran en los gobiernos y por ahora gran parte de esos tentáculos siguen siendo invisibles. Digo para terminar que no olvidemos una posición, una postura que puede ser más digna, pero no creo de ninguna manera que el gobierno de Mario Aldo asuma una posición como esa. Hay quienes plantean declarar a las vacunas como un bien público y cuestión de soberanía sanitaria regional, considerando que solo las vacunas son la respuesta, claro, limitada, no la única, para enfrentar este tipo de situación. ¿Eso qué significa? Significa una salida obvia, relativamente rápida, pero significa fundamentalmente la liberación de patentes. En medio o entrampado en los intereses de las farmacéuticas, de las multinacionales y de los oligopolios, por supuesto esto no va a ocurrir. Pero necesitamos la vacuna y corremos el riesgo de que si nosotros decimos, renunciamos a la cláusula de confidencialidad, nos digan, a ustedes no les vendemos la vacuna. Esa es la realidad. Y al no ser claro, y al no ser transparente y agachar la cabeza, más allá, repito, no estoy escondiendo nada, que sí votamos en su momento, no quiere decir que no denunciemos en qué condiciones se hizo eso. Pero es importante esa transparencia. ¿Cuántas vacunas pediátricas va a comprar el gobierno? ¿Cuántas vacunas pediátricas tiene previsto el Ministerio de Salud? Trasladamos esas inquietudes seguramente al ministro, a la autoridad del Ministerio de Salud, a las autoridades del gobierno, porque en la medida en que no avancemos en la transparencia, ese movimiento de los que rechazan las vacunas y más allá de las creencias, también dicen, este es un gran negociado. Y en gran parte tienen razón. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Tiene uso de palabra la senadora Esperanza Martínez. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días para colegas, las colegas. Dos cosas con respecto al proyecto. Viendo un poco los comentarios y los aportes del senador Hugo Richter, yo quiero dejar claro aquí una postura que tuvimos nosotros como Frente Guazú
al inicio de la pandemia en el 2020, incluso hicimos un proyecto de ley donde hablábamos de que el Paraguay, por lo menos como una política del Poder Ejecutivo y de su Ministerio de Relaciones Exteriores, se uniera a otros gobiernos que hablaban de que la vacuna tenía que ser un bien público, un bien social, y por lo tanto abogar, y en ese inicio que todavía ni siquiera las vacunas estaban siendo concluidas para iniciar la fase 4 o la fase 3, pedíamos que por lo menos la voz política del Paraguay sea en favor de las vacunas como bien público. Y quiero dejar muy claro esto porque parece como un cuento ideológico o como una cuestión ilusoria. Pero en la historia nosotros tenemos dos grandes científicos que a veces la historia los olvida, como fueron el doctor Sall y el doctor Sabin. El doctor Sall fue el que descubrió la vacuna contra la poliomielitis. Los 3 virus salvajes que existían en ese momento fueron colocados en una, y estoy hablando de la década del 50 del siglo pasado, entre el 50, creo que en el año 52 se vino una mortalidad en Estados Unidos y Europa muy grande, y también de secuelas de la poliomielitis, y eso hizo de que fuera el problema de salud más importante en ese momento. Creo que si no fue el 52, el 53 fueron los, así como el COVID del 2020-21 en el mundo, fue para la parálisis infantil, para la poliomielitis, entre el 52 y el 53 del siglo pasado. El doctor Sall desarrolló la vacuna ante los 3 virus salvajes, pero era intramuscular, y era todo un drama en las escuelas, a los niños, con todas las resistencias que también había en ese momento a la idea de las vacunas, mucho más de lo que hoy vemos. Y posteriormente, creo que por allá por el 57, 58, Sabin, siguiendo el trabajo de Sall, desarrolla la vacuna oral con una gotita dulce, que fue un cambio radical en la vida de millones de personas en el mundo. Y hoy es una enfermedad que está por lo menos desaparecida en nuestro continente, en Europa, en Estados Unidos, y Europa, tal vez, en África tal vez hayan algunos brotes eventualmente, pero es casi una enfermedad que ha salido, digamos, como una amenaza de la humanidad. Y estas personas renunciaron a la patente. El doctor Sabin renunció a la patente como pediatra en nombre de todos los niños del mundo. Me emociona porque es una persona a quien siempre olvidamos. Un pediatra que pudo haber sido Bill Gates después de la patente en un momento tan álgido. Por eso que esta actitud miserable que han tenido los productores de vacuna, que han recibido fondos de sus estados, el 80% del financiamiento de las vacunas ha venido de los estados, de los gobiernos, del impuesto, de la mayoría de los ciudadanos de cada uno de los países donde hay productores de vacuna. El 20% fue aportado por el sector privado. Pero estas industrias tomaron como un vil negocio. Y los temores que tenemos, que aparte del gran negocio que significa los oligopolios y el oligopolio del conocimiento, de la producción de ciencia en el mundo, ojalá que por lo menos superemos las miserabilidades locales y no hagamos también un negocio grande y un negocio pequeño en este gobierno que no se ha caracterizado precisamente por la transparencia en muchos de sus actos en tiempos de pandemia. Y el segundo tema, presidente, con relación a la intervención del senador Abel González. Yo celebro que él coloque este tipo de informaciones
Yo celebro que haya un debate sobre la efectividad de las vacunas, sobre el origen de las vacunas, sobre el financiamiento de las vacunas. Lo que es preocupante es que este debate, que tiene que existir, que tiene que ser abierto, no sea liderado por el Ministerio de Salud. Y ayer varios medios de comunicación me entrevistaron sobre este tema, porque hay toda esta polémica entre, por ejemplo, los datos que presenta. Cuando se presentan números y esos números no tienen las explicaciones que deben tener detrás, por supuesto que pueden tener varias interpretaciones. Mirando yo sin conocer el origen de los datos ni el análisis científico de los datos, decía el senador, ¿será que la efectividad creo que estaba por 40, tomé notas y por si está errado la información, 49% sin vacunaciones, coma tanto, 17 incompletos y los vacunados. Si hablamos de los que no tienen, no vacunados y con una dosis incompleta, estamos hablando casi del 66,7%, casi el 67%. Eso en estadística significa que de 10 personas, 6 a 7 no cumplieron el mandato, digamos, de vacunarse y por lo tanto se internaron, tuvieron complicaciones, incluso fallecieron. De 10, 6 a 7. Digo nomás que estas cosas se pueden interpretar de varias maneras. Y el tema de los muertos con vacuna, a mí me gustaría que el ministerio tome en serio esta situación y nos explique. Porque una cosa es morir con COVID y otra cosa es morir por COVID. Yo puedo hoy tener COVID y tener un accidente de tránsito, como pasó con el doctor Villa, que hizo una denuncia y puso una lista donde una de las personas fallecidas, vacunadas, se había suicidado. Y fue esa persona la que hizo la denuncia para que el doctor Villa deje de publicar el nombre de las personas fallecidas. Porque él confundía que el que esté vacunado y se muera, ya se muere por la vacuna. Entonces yo le hacía la contrapropuesta de que en Caacupé habitualmente se van 1 millón de personas. Y todos los que se mueran después, en los siguientes meses, yo puedo decir, irte a Caacupé hace que te mueras. Por supuesto que no tiene ninguna relación una cosa con otra. Entonces, ahí es donde yo le pido y le vuelvo a plantear al Ministerio de Salud el liderazgo de una comunicación. Y la comunicación, reitero como lo he dicho en otros medios, no es contratarle a una empresa y gastar 5, 10, 20 millones, también puede ser una campaña donde aparezca, no sé, nuestra presidenta en este momento, Hermelinda, y diga, bueno, acá el Congreso apoya la vacunación, un influencer, un artista, un pediatra prestigioso. Eso también cuenta. Pero cuando se habla de comunicación efectiva, se habla de que el ministerio tome la posta, la rienda, el control, el liderazgo para hablar con los influencers de la sociedad. Reuniones de trabajo para explicarle y aclararle todas las que trajo legítimamente el senador con los medios de comunicación. Todos los que están hoy frente a una pantalla de televisión, a un micrófono de radio comercial, comunitaria, tienen que tener la información correcta, pedirle todas las explicaciones para cuando ellos se dirijan a la sociedad sean realmente influencers de posiciones que sean por lo menos científicamente respaldadas. Es conversar con todos los intendentes, con todos los concejales, gobernadores de este país, porque ellos están todo el día, hoy están en campañas políticas. Algunos van a entrar en proceso y son influencers porque hablan con mucha gente. Esa es la comunicación que penetra en la sociedad. Hablar con todos los docentes, con los directores de las escuelas. El sistema educativo estuvo en contacto con todos los padres de los chicos que están en edad escolar primaria y secundaria por 2 años, por WhatsApp, por lo que sea. Hay que conversar con ellos. Hay negacionistas médicos, docentes, directores, comunicadores,
políticos, de todos. Y entonces no es un tema de crear una polémica y enojarnos con uno, enojarnos con otro, ni de crear una campaña de odio entre unos y otros, sino de construir entre todos las posiciones más correctas posibles, y podemos equivocarnos de un lado y de otro y tener esa tolerancia social también sobre nuestros errores. Entonces yo creo que con la senadora Desiré, no sé, ya nos habrán escuchado 200 veces, en cada proyecto de ley de emergencia, desde el 2020 vinimos, coloquen ahí un articulito para que haya una campaña. Estamos a mediados del 2020 y no hemos tenido una cosa. Yo le pregunto al Ministerio de Salud, ¿cuántas veces se reunió con gobernadores, intendentes y concejales? ¿Cuántas veces se reunió con las sociedades científicas? ¿Cuántas veces se reunió con los periodistas, con los directores de escuela? Que se hace como reuniones de trabajo porque la gente quiere saber y tiene el derecho legítimo de saber, pero el ministerio tiene el rol rector de producir esos espacios, de aclarar las cosas y de liderar qué es lo correcto. Entonces, yo secundo la posición del senador Abel, que se haga una reunión de trabajo, por lo menos los legisladores escuchemos las explicaciones de cómo se interpretan las estadísticas, porque no quiere decir lo mismo morir por COVID que morir con COVID. Y eso es lo que está confundiendo a muchas cosas. Y tal vez las cifras sean como él dice, y entonces es el momento de revisar la efectividad real de la vacuna, o tenemos las condiciones de hacerla en este proceso en que entre medio de una pandemia estamos creando una vacuna, etc. Presidenta y estimados colegas, hay que aprobar esta ley, hay que comprar las vacunas, hay que seguir con el debate, pero sobre todo le pido encarecidamente al gobierno, al presidente Mario Abdo y al ministro Julio Borba y su equipo, lideremos este proceso. Hagamos una fuerte campaña de comunicación que significa informar y penetrar a través de los influencers de la sociedad con las verdades científicas que nosotros creemos que son correctas, son las verdades de hoy, y hagamos que la sociedad se adhiera a este proceso de cuidarnos, y que si yo me cuido, le cuido a mi familia, y si mi familia está cuidada, estoy cuidando a otras familias, y ojalá pronto podamos volver a salir a las calles, a participar de la vida en sociedad, que también ha producido mucho daño mental en las familias. El tema de la salud mental, poco hablamos, creo que acá hemos tenido algunos debates, pero ha sido un daño tremendo. Los niños sin escuelas, sin sociabilidad, han tenido un daño que no sé cómo serán en el futuro. Niños que estuvieron 2 años sin salir al parque, sin ir a lugares colectivos con otros niños. Entonces, presidente y presidenta, yo apoyo, como nuestra bancada ha determinado, que se apruebe hoy, que se lleve adelante. Pero creo que como hay tanta polémica sobre el tema, no podía dejar de colocar mis consideraciones y ojalá hayan contribuido para el debate general. Gracias, presidenta. Gracias a usted, señora senadora. Tiene uso de palabra el senador Salim Busarquis. Gracias, presidenta. Generalmente no suelo opinar de esta cuestión, pero quería dar un poco mi punto de vista, por lo menos brevemente. Y lo que voy a decir no es ningún chiste, ninguna broma, pero hay un refrán que en nuestra jerga popular en guaraní dice lo siguiente: la tabuna mediante yucay mediante de coasi, pero quedado cambiando la tabuna de yucay. El daño que se está causando, diría a nivel mundial, no solamente en Paraguay, uno por la manipulación interesada seguramente de algunas personas, otros por temor
por temor, por falta de información, empezando por la Organización Mundial de la Salud, con una comunicación muy deficitaria, y penosamente viendo, con todo respeto, cualquiera se pone un guardapolvo blanco y se hace del científico. Ocurre en todas partes. Yo respeto el punto de vista de cada uno, pero también quiero contar como anécdota cuando accidentalmente se descubría el Viagra, la famosa pastillita azul, porque fue una investigación para justamente buscando alguna alternativa más para la hipertensión. Y bueno, cuando salió la pastillita azul, lo está coquito y llegó. Depende de por prescripción médica, doy por los 3 años va a probar, va al laboratorio, Guanajani, coquito y llegó, o manollo, ari, personas con problemas coronarios, sin prescripción, ¿verdad? Y podemos dar un montón de ejemplos. Lo que quiero decir es cómo el tema, cuando se empezó a tratar de la vacuna, cómo se llegó a polemizar esta cuestión de manera impresionante. Y recuerdo cuando no había vacunas, cómo clamábamos por las vacunas. Todos puteando contra el gobierno y los gobiernos y cómo no va a haber vacunas. Y yo estoy seguro que de los más de 14.000 que fallecieron, no sé si todos, pero una gran mayoría no hubiesen muerto. Y ahora que hay vacuna, ahora la puteada por la vacuna. Hay cosas que a mí no me sirven. Y si miramos el tema estadístico, porque también algunos quieren poner en tela de juicio el tema de las vacunas, yo creo que si no hubiésemos tenido vacunas, la realidad hoy hubiese sido mucho más trágica y de otro modo a la situación. Y cuando dicen algunos, no, pero los vacunados igual se enferman. Una cosa es que uno se enferme de COVID. Mucha gente no registrada que murió después del COVID. Mucha gente no registrada que ni siquiera acudió a los hospitales por temor, porque se le decía a la gente, jopepe, en tu batas aremanota. Todas esas cosas. Pero aparte también de personas vacunadas, hay que ver por qué enfermedades tienen. Un montón de dolencias, o sea, no necesariamente murieron por COVID. Hay muchas medias verdades. Cuando el debate no es serio, cuando no es científico, cuando no se cimenta en la investigación. Y eso va para la Organización Mundial de la Salud, que es la institución que debe velar por el rigor tan repentina como las que nos tocó. Claro que la vacuna podrá tener falencias, pero también hay que reconocer que las personas que tuvieron sus dosis completas, la reacción fue muy diferente. Y soy testigo. Yo hace poco tuve COVID, igual que otros, y seguramente muchos vamos a tener muy leve, muy leve. Si no me hubiese hecho el test, ni me hubiese dado por enterado probablemente. Solamente quería hacer este comentario sin entrar a querer polemizar y decir también que algunos que saben la verdad, los que saben la verdad, los que realmente saben, y autoridades que lucran y hacen política con esto, es criminal, tienen la mano manchada con sangre. Lucrar y hacer política con el miedo de la gente, eso no tiene perdón. La historia recordará seguramente a cada uno. Pido que se apruebe, presidente, la versión de diputados para no perder más tiempo. Gracias. Gracias a usted, señor senador. Volvemos al estadio plenario y pongo a consideración la aceptación del texto propuesto por la Honorable Cámara de Diputados. En este momento entramos a votación. Los que están de acuerdo, acrílico verde o levantar la mano. Unanimidad. Unanimidad.
queda sancionada y pasa al Poder Ejecutivo. Se da finalizada la sesión extraordinaria, siendo las 10:10. Gracias a los colegas quienes han participado, a quienes están enfermos, una pronta recuperación y a cuidarse. Gracias, presidente.